Desde la Galería del Coleccionista le damos la bienvenida a un nuevo capítulo en Más Arte, Más Ciudad. Hoy como invitado especial nos acompaña el artista plástico Joan Giraldo. Bienvenido, Joan. Muchas gracias, John. Gracias a ti por estar hoy en Más Arte, Más Ciudad. Honor que me haces, gracias. Joan, ¿nacido dónde? Yo nací en Pereira, Sí. pero viví y crecí en la ciudad de Ibagué. Entonces yo me siento y me identifico más como tolimense. Formación académica. Formación académica, artista plástico de la Escuela de Artes de la Nacional. Y formación empírica, dibujante de toda la vida. Yo dibujo desde que tengo uso de razón y mi relación con la pintura sí se dio de una manera muy particular. Digamos que yo siempre he sentido una gran admiración, un gran respeto por la pintura y antes llegué a sentir incluso casi que un miedo. La idea de crear imágenes a partir de pigmentos acuosos controlados por puntas blandas me parecía como fuera de mi alcance. Y en la adolescencia, digamos que me atreví a explorar estos medios y digamos que para mí ese ha sido el momento más trascendental de mi vida. Yo he explorado otros medios como la pintura, pues, la escultura, la instalación, la fotografía, pero definitivamente para mí la pintura es mi lenguaje. Y además vivo de ello, entonces, ¿cómo no amarla? Es muy chévere cuando has intervenido o interactuado con las demás técnicas, porque esto muestra ese afianzamiento realmente a lo que te apasiona y lo que dominas a una perfección estéticamente, en la paleta, en el color, en el trazo de verdaderos maestros. Sí, así es, muchas gracias. A una temprana edad y con una formación vigente ve uno un lenguaje muy definido. Sí, sí, así es. De hecho, o sea, hay un acercamiento, digamos que muy intuitivo al dibujo, posteriormente entonces en la pintura, pero entonces empieza como a generarse una conciencia o un convencimiento de que yo nací para ser artista. Entonces en determinado momento de mi vida, como que cuando finalizo el bachillerato, siento muy pertinente hacerme profesional en artes plásticas y es cuando ingreso a la universidad, en donde empiezo a fortalecer también la parte técnica y conceptual de la propuesta. ¿Y es en Ibagué que estudias? No, aquí. Acá en Medellín. Te formas en Ibagué, pero te vienes para Medellín y acá empiezas a estudiar. No. Sí, es decir, yo viví mi infancia en Ibagué, Sí. pero llego a los 16 años a Medellín. Ya. Inicio mis estudios en artes plásticas y aquí es donde me hago profesional y digamos que empiezo a circular pues como en el medio artístico. Sí. Ahora hablábamos detrás de cámaras, era como paralelo el estudiar y también el ejercer ese papel de artista en medio de una ayuda, en medio de un montaje, algo que tiene que ver como con museos. Explícame un poco cómo va esa experiencia empírica en el desarrollo profesional como artista, aparte o distanciándose un poco de la academia. Sí, digamos que mi primera exposición fue en el año 2010 aproximadamente, fue una muestra colectiva que hicimos con estudiantes de artes plásticas de la Universidad del Tolima, en la Bibliotecario Chandía, pero era digamos que una muestra muy exploratoria, muy académica todavía. La primera exposición profesional la realizo aquí en Medellín en el año 2015 con un grupo de colegas bajo la curaduría de una maestra de la Nacional que es Adriana Giraldo, que es una docente, una tutora que marcó digamos que un punto muy importante en mi formación profesional. Y de ahí en adelante entonces empiezo a moverme en convocatorias, por ejemplo la Bienal de Arte Joven de Confenalco Antioquia, Nuevos Talentos en el Arte de la Cámara de Comercio y después apunto a Bogotá, por ser el epicentro pues como del arte del país, y entonces aplico a la Feria del Millón, que es una plataforma muy importante que promueve e impulsa digamos que el trabajo de artistas jóvenes o artistas emergentes. Entonces es ahí cuando digamos que empiezo a insertarme en el sistema o en el circuito artístico a nivel nacional. Joan, entre ese tiempo de investigación, de formación, de academia, ¿cómo encuentras tu lenguaje? ¿Cómo encuentras este sello? Este sello, bueno, en 2014 yo estaba realizando una investigación relacionada al análisis de formas y mecanismos de narrar la historia. E hice un énfasis muy particular que fue el de
hacer un estudio a producciones de cine y televisión que se han inspirado en hechos y personajes de la vida nacional colombiana. Entonces, digamos que detecto que hay un síntoma cultural muy propio de esta generación y es la de utilizar la historia y la cultura popular como una especie de insumo de materia prima para crear un sinnúmero de contenidos para la industria del entretenimiento. Entonces, siendo consciente pues como de esta situación o este fenómeno que es global, busco un lenguaje que me permita, digamos, hacer referencia a esto y encuentro en el cómic norteamericano un medio muy propicio, porque como te mencionaba hace un momento, la génesis del cómic, sobre todo el gringo, digamos que se remonta a las problemáticas sociales y políticas de la sociedad norteamericana, entonces se engloba también problemas de índole internacional como la Segunda Guerra Mundial y demás, en donde las personas de la ficción digamos que están cumpliendo unas misiones determinadas y están narrando la historia a la manera pues del cómic. Entonces traslado digamos que esa carga psicológica y social del cómic a un contexto contemporáneo que es el nuestro, y digamos que ahí sí tuvo entonces un periodo en particular que es el de los 80s y 90s, principios del 2000, y ahí es entonces donde empieza como a definirse ese sello y se empieza a construir una propuesta que he ido desarrollando por cerca de 10 años. ¿Te gusta la historia? Me encanta la historia, sí. Mi pasión es la pintura, pero también la historia, entonces digamos que la propuesta se mueve en esa convergencia entre esos dos universos. ¿Y la política? La política también, es que indudablemente incluso yo siento que los artistas tenemos una actitud política. Las propuestas finalmente son una postura personal o una postura crítica frente a diferentes circunstancias y temáticas, entonces digamos que es ineludible pues como asociar arte y política, es el compromiso que tengo como artista. ¿Profesas algún partido político? ¿Sos defensor de algo? ¿Imparcial? No, o sea, no me inclino ni por la izquierda ni por la derecha, siento que ambos espectros se pueden mirar de una manera, digamos, ciertamente objetiva, pues como que no es necesario denunciar solo una de las caras de la moneda, sino que entender que la historia y los diferentes problemas sociales y políticos tienen matices, entonces sí no me gusta como enmarcarme en una ideología como tal. Cuando hablamos del gusto por la historia, ¿alguna prosa en particular, algún escritor, algo que te apasione más que otro tema? La historia me interesa, digamos que a ver, yo llego a la historia en parte por unas vivencias familiares, digamos que en el hogar, en la infancia hay unos temores latentes relacionados con el oficio de mi padre. Él es camionero y lo ha sido por cerca de 4 décadas, entonces él ha vivido, digamos que situaciones bastante intimidantes, sobre todo finalizando los 90, muy marcados por el fenómeno de la guerra de guerrillas, pues cuando hacían, digamos que paros armados, retención de camioneros, pues extorsión a grandes empresarios, entonces mis hermanos y yo digamos que nos sentimos en la necesidad, casi que en la obligación de tratar de comprender por qué se daban estos fenómenos del conflicto armado, entonces digamos que esa es la entrada a la historia, pero entonces me doy cuenta que para entender eso que estaba sucediendo en ese periodo hay que irme muchos años atrás, pues es prácticamente remontarme a la época de la conquista española, si así es necesario, entonces digamos que hago un ejercicio de ir hacia atrás, pero también de saltarme en la historia y entender que la historia pues no se construye como un tejido lineal o temporal, sino que es anacrónico también, entonces digamos que esa es la manera en que yo concibo la historia y digamos que hay unos referentes también investigativos que suelen ser como interesantes de abordar, por ejemplo me gusta mencionar que tengo una influencia de alguna manera del periodismo. Por ejemplo, el periodismo que hacía Guillermo Cano para hacer una denuncia frontal al fenómeno narco, también el periodismo que hacía Jaime Garzón, que es muy relacionado pues como a todas estas situaciones de nuestra sociedad. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Estamos de vuelta con Johan Giraldo desde la Galería El Coleccionista en el Circuito de Arte Barrio Colombia, y debo hoy resaltar con mucho entusiasmo tu trabajo porque pocas veces me encuentro con un artista que logra reunir toda esa formación académica, política, social que instruye
o siembra la academia como tal, que es la formación que da la universidad, y luego viene esa parte sensible que se transmite a través del pincel, a través de la paleta, como le decía ahora, a través de una pintura que logra reunir en esta historia inclinación hacia el arte pop, que ya hay un movimiento, un sello, un color, una alegría y una muestra de que más allá de exhibir una pieza es un llamado a conciencia. Y esto es muy, muy valioso, Joan. ¿Por qué? Porque hay artistas con demasiado talento que se les dificulta encontrar ese sello. O hay otra clase de artistas que van y se llenan la cabeza de demasiada información, pero se les impide o se limitan transmitirla como lo hace usted. Entre eso, hoy traigo a colación una frase más o menos que dice un escrito: hay tres clases de artistas. Uno que con mucho dice poco, otros que con poco dicen mucho, otros que con mucho o poco lo dicen todo. Y es tu momento de mostrar hoy un trabajo de disciplina, de oficio, de esfuerzo, de búsqueda a través de 50 obras que se exponen hoy en este espacio tan generoso que tenemos en medio de la ciudad, como impulse y promover el arte. Así es, sí. La exposición, que se titula Action Comics, Pinturas y Dibujos, es un proyecto curado por el maestro Carlos Uribe. Como bien decías, aquí en la Galería del Coleccionista, abarca, digamos, que una parte muy importante del proyecto. Son 50 obras las que están exhibidas, todas realizadas en pintura y dibujo, pero también es importante mencionar que está compuesta por más de 100 obras que se han ido desarrollando a lo largo de una década, que buena parte de estas piezas, digamos, que ya forman parte de colecciones particulares, principalmente de la ciudad de Bogotá, pero también es muy satisfactorio saber que algunas piezas ya forman parte de la colección del Museo de Antioquia, del Museo de Arte Pereira, y digamos que sí, digamos que la satisfacción que tiene uno como artista por seguir fiel a esas convicciones que uno ha ido forjando a lo largo de los años. Es claro que hay algo de influencia de Álvaro Barrios, pero que él se obsesiona, claramente lo sabemos, con Marcel Duchamp. En cambio, usted está tratando de contar la historia de la década 90, 80, 90 y inicio del 2000 más o menos, sí, entre estas obras. Sí, digamos que con el maestro Barrios hay una asociación más estética, pues porque también se trata de un apropiacionista del cómic norteamericano, pero como bien dices, hay un distanciamiento, digamos, que en la parte reflexiva y conceptual de la propuesta. Digamos que mi obra sí tiene un enfoque muy marcado en, digamos que, en promover un poco la conciencia social y política de la sociedad colombiana a través, pues, del uso de imágenes de archivo que están, pues, digamos que reactivando, retomando momentos muy álgidos de nuestra historia y personajes, pues, que han sido emblemáticos para bien o para mal en nuestra sociedad. Hoy me sorprendo bastante con tus piezas y no lo puedo silenciar porque me está remontando a mis inicios de acercamiento con el arte, y fue precisamente con la obra religiosa, pero no por un tema de inclinación, que sí lo hay obviamente, pero que espiritual, religioso, sino que yo siempre lo veía como tener esa habilidad, ese superpoder al artista, plasmar en una pintura todo un pasaje bíblico. Entonces, cómo a través de estas obras podía yo entender acontecimientos o sucesos que me redactan la Biblia. Hoy lo estás haciendo de una manera contemporánea, contar la historia de Colombia a través del arte pop en una obra cómica. Sí, muy interesante eso que mencionas, porque de hecho el arte ha sido un testigo del tiempo. Históricamente y universalmente hemos visto que determinados movimientos artísticos han reflejado, pues, circunstancias o síntomas o fenómenos culturales propios de determinados puntos geográficos y demás. Y digamos que, claro, inicialmente, pues, uno puede encontrar en el arte clásico una alusión o
una referencia, digamos que a los pasajes bíblicos y demás, pero es que tenían una función social y era precisamente la de evangelizar al pueblo por medio de imágenes. Y actualmente digamos que yo traigo la misma estrategia comunicativa, pero entonces para hablar un poco acerca de nuestra historia, de nuestro pasado, que tiene pues una conexión inherente con la actualidad nuestra. Hago fuerza de nuevo a esa palabra. El arte es un testigo del tiempo y es por eso que el arte no va ni para atrás ni para adelante, siempre ha estado ahí como mayor testigo de los acontecimientos de la humanidad. Gracias al arte podemos aprender a entender, conocer costumbres ancestrales, la forma de pensar, de creer, la formación política. Y hoy, gracias a tu obra, desde una óptica política, histórica, imparcial, como lo dices al inicio del programa, nos estás manteniendo viva esa memoria de los 90, 80, 2000, y me imagino que vendrá 2010, 2020 y así posteriormente, porque es una función que estás haciendo a través de tu pintura. Sí, así es. De hecho, pues es interesante mencionar que digamos que en estos momentos de mi proceso artístico no abordo la actualidad política precisamente porque hago parte como de todos esos cambios sociales, entonces es interesante también tener una perspectiva no tan fresca porque de alguna manera uno se enajeniza pues como de todas estas situaciones. Eso no quiere decir pues que digamos uno no tenga una postura crítica frente a todas las injusticias sociales que se presentan incluso con el gobierno actual, sino que no es el momento, digamos, en el que yo me sienta preparado o pertinente para realizar una manifestación artística. Ya. ¿Qué estás esperando en un mañana con tu obra? ¿O qué esperas de tu obra? Espero que mi obra tenga una vigencia en el futuro, es decir, que las futuras generaciones puedan remitirse a este presente, que pues para ellos va a ser un pasado muy mediano, muy lejano, y comprendan de alguna manera la gran influencia o la gran responsabilidad que tiene el artista y el arte como tal con su tiempo. Ya. Entonces lo veo de esa manera. Joan, adentrándonos de nuevo en esta bella exposición, háblame de 5 obras. Sé que todas son importantes, sé que todas pueden ser favoritas, sin embargo, esas 5 que resuman las 50 que hoy estamos viendo y las 50 que están en tu estudio, porque me dices que son 100 piezas que van en un total de este mismo trabajo de investigación e información. A ver, 5 obras, sí, como bien decías, digamos que todas son importantes o significativas para mí, pero también es cierto que uno tiene sus hijos preferidos. Entonces yo diría que las 5 piezas más relevantes empezaría por Superman versus el Patrón, que fue la obra con la que inició el proyecto. Es una pieza del 2014, es decir que este año se estaría conmemorando 10 años de su publicación. Digamos que en homenaje a esa pieza estoy trabajando en una gran obra de formato, pues es de 3 metros por 2,20 aproximadamente, es un díptico enorme que reúne, digamos que a gran parte de los actores políticos y sociales de ese entonces, no solo nacionales sino también internacionales, que tienen relación con el fenómeno narco. Esa vendría siendo, digamos que la primera, pues porque apertura el proyecto, pero también pensaría, digamos que en Operación Orión, que digamos que nos sitúa en un momento histórico más cercano, más local, de gran influencia política y social, también psicológica, en donde utilizo o hago referencia a una fotografía del gran reportero gráfico Jesús Abad Colorado, con esta toma en donde se evidencia el nexo que hubo entre los dirigentes políticos y las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares. Entonces esa pieza también me parece de gran relevancia. También podría mencionar que las obras relacionadas a Lucho Herrera, porque también es cierto que así como uno puede hablar de la tragedia histórica, se puede hablar de esas grandes hazañas que han tenido nuestras figuras legendarias como Lucho Herrera. Entonces las obras relacionadas a Lucho Herrera me parecen como muy particulares, muy interesantes. Lo mismo la obra relacionada a Kid Pambelé, que está noqueando a Batman, pero es una referencia entonces a
a esa gran hazaña que tuvo al ganar el título mundial de boxeo. La obra de Cacique y Maravilla también me parece muy particular, porque entonces nos está también señalando pues otro aspecto de nuestra cultura, que es pues como esa riqueza del folclore, o pues de estas figuras que sí o sí permanecerán vigentes por siempre jamás. Total. Qué buena manera de resaltar hoy estas obras, qué buena manera de mostrarnos y contarnos la historia a través de tu pintura. Yo te auguro muchos éxitos y realmente tienes madera con qué. Seguramente muy pronto te vamos a ver en la alfombra roja, porque esta obra tiene con qué envalentonarse hacia una posición internacional y que no solo sea exhibida en galerías comerciales, sino también en museos. Qué bueno estar en una muestra, por ejemplo, el Museo de la Historia, de poderlo llevar a instituciones educativas, políticas, y ver cómo el arte sigue haciendo presencia en los acontecimientos de la humanidad. Joan, no me quiero despedir del programa sin antes hacerte la pregunta de nuestro lente, que es que te gustaría que te preguntara, que se me escape a mí y que no se te escape a ti, quede hoy marcado en el programa. Listo, no, me gustaría replicar una de las preguntas que suelen hacerme por curiosidad y que muy seguramente muchas personas se hacen, pero digamos que evitan hacérmela a mí por quizás pena, y ¿es posible vivir del arte? Qué buena pregunta. Sí, es una pregunta que incluso he recibido de colegas, pues de egresados de escuelas de arte, de estudiantes de arte, entonces Yo me la estaba hasta formulando, porque es mucho trabajo, o sea, me imagino que esto es de tiempo completo, y también estaba pensando lo mismo. Tal cual, sí. Y a eso pues yo respondería que para mí el arte es una profesión como todas las demás, como la medicina, como las ingenierías, el derecho, es parte de un sistema, y en el mismo sentido digamos que existen unos retos, unos requisitos que uno tiene que afrontar y superar pues para que esa realidad económica exista. Y pues no hay que olvidar que el arte es una de las industrias o una de las economías más poderosas a nivel mundial, así que sí, definitivamente se puede vivir del arte. En una sociedad como la nuestra, o en un país como el nuestro, en donde digamos que culturalmente no hay un valor generalizado por el arte, es normal que existan esos temores, y que de hecho en algunos casos pues no se vea bien retribuido a los artistas, pero se trata precisamente de eso, que espacios como las galerías, como los mismos museos, los agentes independientes, pues todos los que hacemos parte de este circuito artístico, fomentemos pues como esa cultura al arte y entendamos que esto es una profesión que de hecho tiene una gran trascendencia humana. Entonces no solo se trata pues como de algo económico, sino también humano. Se puede vivir del arte definitivamente. Se puede vivir del arte definitivamente. Muchas gracias, Johan, por venir a estar bajo el lente Más Arte Más Ciudad, y te invito a que despidas el programa. Bueno, muchas gracias, John, por la invitación. Me encanta mucho tu trabajo, este proyecto tan especial, y los invito a todos a que sigan viendo estos grandes episodios y sigan conociendo las grandes historias que hay detrás de los artistas. Muchas gracias. Chao, chao. Sigan conectados con Más Arte, Más Ciudad.